Buenas tardes a todos, hoy les voy a presentar un diagrama de temperatura versus volumen usando la ecuación de Van der Waals y la ecuación de Redlich-Wong. Esto se hace mediante un código que se desarrolló en Colab junto con mis demás compañeros. En el índice veremos una breve introducción a la herramienta que usamos y también a su librería específica, la herramienta CoolProp. Hablaremos sobre la descripción del código y también acerca de su manejo. Primero que todo, uno de los factores que debemos considerar para nuestro código sería incluir la base de datos termodinámica CoolProp. También tener una lista de volúmenes de saturación del cual se va a leer el código y sacar nuestros datos para que así pueda generar un diagrama de temperatura-volumen comparativo. Los datos relevantes que va a contar el código son los volúmenes de saturación, la presión de saturación, una temperatura de saturación, todo para hacer que el diagrama que se desarrolle sea comprensible y tenga los datos que necesita. Este diagrama de temperatura-volumen se realizará por medio de la ecuación de Redlich-Wong y la ecuación de Van der Waals en Google Colab. Elegimos este entorno porque es fácil de compartir, se guarda en la nube y tiene acceso a las librerías que necesitaremos, de las cuales hablaremos más adelante de nuestros objetivos. Implementaremos la ecuación de Van der Waals junto con la de Redlich-Wong, que además tiende a ser un poco más exacta. Hablaremos de la implementación correcta de la ecuación elegida ejecutándola en CoolProp y finalmente presentaremos los gráficos que se desarrolló gracias a otra función que tuvimos que instalar previamente. Otra cuestión importante es describir el desarrollo del código y las estrategias que tuvimos que hacer para que funcionara correctamente. El diagrama de temperatura versus volumen es importante para visualizar el comportamiento de las sustancias y nuestro código tiene la intención de desarrollar estos diagramas para cualquier tipo de sustancia. Sus aplicaciones en el mundo real tienden a ver cómo los materiales se comportan a diferentes condiciones, por ejemplo, de temperatura, presión o volumen. Todo ello nos va a dar información sobre las propiedades de una sustancia y lo que pasa cuando cambia de fase, por ejemplo. Estos diagramas ayudan a visualizar, por ejemplo, la eficiencia del ciclo y optimizar condiciones de diferentes operaciones que llevemos a cabo. Un ejemplo de ello es cuando ocurre una expansión o compresión de un gas derivado de un cambio en la temperatura y el volumen en dicho proceso. Es necesario conocer este tipo de cambios para que el equipo pueda responder correctamente a este tipo de estrés. Ahora, volviendo a Colab, lo implementamos en el código, ya que si necesitamos apoyo en simulaciones, Google nos ofrece cursos computacionales para ello también. Volviendo al tema de las librerías, Colab tiene acceso a CoolProp, SciPy, Matplotlib o Pandas, muy importantes para el desarrollo de nuestro código y facilitar el cálculo, facilitar por ejemplo la creación de gráficos integrales o incluso condiciones específicas, por ejemplo en un cambio de temperatura o de calor. Estas herramientas brindan un análisis completo de gráficos termodinámicos y realmente es un código básico para generar este tipo de diagramas. También podemos importarlas a un notebook o incluso hacer peticiones de diferentes webs o bases de datos termodinámicas para recoger los datos que necesitamos o que haremos uso para desarrollar el código. CoolProp es una biblioteca de código abierto muy utilizada en Python para cálculos termodinámicos y de propiedades de sustancias puras y mezclas. También permite realizar transformaciones termodinámicas entre propiedades, como por ejemplo las siguientes, que son obtenidas como código base para hallar entalpias, importar más bibliotecas, obtener los valores de saturación de cualquier sustancia. Ahora hablaremos de la descripción del código. ¿Cómo es este código? Bueno, primero debemos instalar diferentes funciones que nos facilitarán la ejecución del código. Entonces, esta tiene funciones preinstaladas y nos facilitan la graficación de los diagramas, la facilidad en las operaciones que hagamos, en la integración que vayamos a hacer o en hallar mínimos y raíces de funciones. ¿Cuáles serán estas funciones? Como les venía hablando, son NumPy, que nos facilita el arreglo numérico y operación matemática. Seguimos con Matplotlib, que esta va a ser la que nos facilitará la creación de gráficos. SciPy nos ayuda a resolver estas integrales como el área bajo una curva que significará un trabajo termodinámico, por ejemplo. O también CP-Optimize, que nos ayuda a encontrar estas condiciones específicas, tales como una temperatura, un cambio de fase a un valor específico de algún volumen. Después de descargar las listas que nos ayuden a obtener los respectivos datos para nuestro diagrama, vamos a ejecutar la ecuación de Van der Waals, donde se implementa la ecuación facilitada por las funciones antes instaladas, y esto nos dejará una gráfica de temperatura versus volumen, la cual es ideal para entender conceptos donde está la fase líquida, gaseosa o una mezcla. Esto nos ayuda a visualizar muy bien el cambio de una sustancia diferente. Temperatura y volumen. Para asignar el gráfico tuvimos que ajustar los límites de este eje. ¿Cuál sería nuestro Y? ¿Cuál sería nuestro X? Etiquetarlos y explicar la curva del límite también para las siguientes líneas. Finalmente, hicimos lo mismo con la ecuación de Redlich.
Y bueno, vamos ahora, hacemos la parte de la explicación pues del código donde vamos a realizar. Entonces, primero pues nuevamente vamos a importar lo que vamos a necesitar. Eh, las funciones necesarias que es pues matplotlib y numpy. Numpy pues es el manejo de los arreglos de operaciones numéricas. Importamos matplot que nos va a ayudar para para las gráficas, que es muy necesario. Eh, integraciones de Space Integrate y Space Optimist, que es, bueno, integración numérica, y para encontrar mínimos y raíces. Aquí nos dan pues la parte donde nos da a observar que, bueno, se importó todo, nos dan como el visto bueno. Bueno, entonces vamos a hacer pues la ecuación de Van der Waals para T y P, primero pues para poder hacer la gráfica. Vamos a describir las constantes, R, temperatura crítica, presión crítica, A, B, todo esto, todos los datos. Acá pues ponemos los valores de los cuales estamos, eh, las unidades, las unidades. Luego vamos a hablar pues hacemos la definición de temperatura en grados Kelvin para Van der Waals. Retornamos en P, claramente, retornamos en T. Y definimos otra vez TDB y retornamos en P para presión. Listo. Acá resolvemos la ecuación, la parte de volúmenes de saturación. Definimos el polinomio de volumen. Y acá nos aparece la misma ecuación, las mismas variables A, de las cuales ya estábamos hablando. B, las mismas que ya habíamos definido anteriormente del código. Todo es reutilizado desde la primera parte. Continuamos con la función que calcula la presión de saturación a partir de la temperatura. Definimos la presión de saturación respecto a la temperatura ya hablada, que acá. Entonces, pues, bueno, aquí es parámetro de ANI, pero porque está por definirse, porque son varios. A y B, lo mismo, de la parte de atrás del código. Resultado, pues, y retornamos el resultado para utilizarlo y reutilizarlo pues, en las siguientes códigos que sean formato. Función que calcula la temperatura de saturación a partir de la presión. Definimos la función, temperatura, saturación, bajo, pues, frente a la presión. Acá hacemos lo mismo, retornamos y hacemos lo mismo, prácticamente del anterior código. Esta ya es un poquito más compleja porque ya estamos hablando de varios arreglos. Entonces hacemos la creación de la lista de volúmenes de saturación. Para esta utilizamos toda la lista abierta de lo que necesitamos. Entonces, primero pues la lista para el volumen específico de líquido y volumen específico de gas. Iteramos pues, sobre cada valor del rango T versus TBC, TBS. Presión de saturación a la temperatura actual. La manejamos, todo esto viene importado desde las librerías. Volumen correspondiente, volumen específico del líquido y volumen específico del gas. Invertimos la lista, volumen específico del líquido para ajustar el orden gráfico menor o mayor. Esto nos quiere decir que pues, todo está creado, que ya lo creamos. Y acá vamos a crear el gráfico bajo las variables que ya habíamos hablado y que se definieron durante los arreglos. Lo único que vamos a mirar es el rango, ¿listo? Entonces vamos a crear pues el gráfico, estos son los volúmenes molares, eh, rango de volúmenes molares, aquí está definida con 10 puntos de referencia. Estas son listas de temperaturas específicas para graficar las isobaras. Estas son las de temperatura, las importantes, o sea, como los puntos clave. Y acá pues se va a resolver el polinomio despejado en Van der Waals para obtener los volúmenes específicos, líquido y gas de la temperatura. Más arreglos como el volumen específico, acá los traemos otra vez este arreglo. Asignamos los ejes de temperatura correspondientes, estos son los ejes ya asignados dentro de las variables. Le asignamos el color que lo queremos y las líneas que necesitamos entre B1 y B sub G. Graficamos la curva del polinomio después del que el volumen de BG
que fase gaseosa. Esto es muy importante. Y más arreglos, volúmenes molares, los colores que necesitamos y temperaturas correspondientes a volúmenes específicos. Esto está también con solo arreglos, volúmenes molares, digamos que son los mismos que ya habíamos nombrado en anteriores líneas de código. El texto, bueno, posicionamiento del texto, en qué parte lo queremos, cómo, colores, todo. O sea, aquí es como más la parte de edición del gráfico y configuraciones del gráfico. Listo, entonces vamos a ajustar los límites, ajustamos acá límites del eje de temperatura, del eje Y, que es la temperatura, las etiquetas de los ejes. Acá queremos que la etiqueta Y, temperatura en grados Kelvin, y acá en el eje X, en volumen molar, y acá pues lo ponemos siempre las unidades. Ten en cuenta que pues obviamente estas son líneas de código que indican pues los arreglos. La escala logarítmica del eje X, entonces la anotamos en manera logarítmica. La escala logarítmica. El título del gráfico, acá hacemos letra de título. Todos estos son líneas de código básicas. Y pues de acá, diagrama T versus B, ecuación de Van der Waals. Listo el título del gráfico. Y a continuación, pues solamente le damos en lo que se llama como el mostrar, ¿sí? Prácticamente. Y acá, obviamente, hacemos todo lo anterior de los arreglos, los límites de BG y BG y B1, color, líneas para tal, y en que estas líneas son importantes en que nos quede un diagrama así. Listo, acá manejamos la escala logarítmica, los puntos de temperatura que ya habíamos hablado de cuáles eran los importantes y los puntos de presión que encontramos. Entonces, basado en la ecuación de Van der Waals. Y las líneas superficiales, arriba del eje tenemos en el eje Y la temperatura en grados Kelvin, en el eje X el volumen molar con su unidad de centímetro cúbico por mol. Este es el diagrama más importante. Y ahora vamos a mirar la ecuación de Rayleigh-Scott despejada para temperatura y volumen. Entonces, para esta ecuación de Rayleigh-Wong despejada para temperatura y volumen, importamos lo necesario. Matplotlib, NumPy, integramos y importamos Quad. Esta es un poquito ya más complicada, inclusive acá está todavía ejecutándose, ya me lleva bastante tiempo en ejecución esa. Acá, bueno, definimos constantes, las mismas, bueno, diferentes constantes, pero esta es una cosa un poco más complicada. Definimos las funciones de presión de Rayleigh-Scott, nombres, definiciones, retornos, usamos NumPy para además hacer los cálculos de cada uno, los volúmenes, y acá necesitamos pues los textos que definimos que nos tiene que volver y que no. Posibles coeficientes complejos de vida. Se permitirá T negativo, aunque se verifique, ¿sí? Hacemos doble verificación. Se ponen dos cuestiones positivas y negativas para que no se... Y arreglos, la mayoría son arreglos, verificar si la red es más pequeña y más grande, significativamente diferentes. Y basamos que filtramos raíces demasiado cerca de BR, no son físicas. Para temperatura, menores, deberían haber 3 raíces reales positivas. La más pequeña B1, la más grande es BG. Necesitamos al menos 2 raíces distintas para la saturación, para que nos dé pues, el valor de saturación. Y de ahí pues utilizarlas para el cálculo. ¿Qué más explicamos?
todos son sí o no, la mayoría, sí, sí, sí o sí tal, condicionales que deben de cumplirse para poder presentar. Sí, entonces hablamos de condicionales disponibles para poder presentar durante pues todo. Verificamos, encontramos la mayoría. Solo que pues, es una función que es muy pesada y que también es muy difícil para esto. Inclusive creo que todavía no se ha terminado de ejecutar. Pero acá todos son condicionales, todo, para que lleguen a cumplirse y demás cálculos. Eh, Se calculan las propiedades de saturación igual que las demás para resolver la mayoría de hallazgos de ecuación. Se graficó las isóbaras, las líneas de presión constante, ¿sí? O sea, la creación de la figura. Y vamos manejando los condicionales, seguimos verificando, presión de saturación cercana a razonables, todo condicionales, una unión horizontal, la temperatura más cercana, especialmente. Todos son la mayoría condicionales para que si se cumplan, pues se vayan graficando y se vayan pues mostrando y filtrando. Aquí ya vamos obteniendo que es que se demora bastante en ejecución porque se va ejecutando 0. Megapascales, punto de fase única graficando en volumen y a tal temperatura. ¿Sí? Entonces, lo que les hablamos de estos condicionales es que no se nos demora tanto, es por eso, porque necesitamos en que tantos condicionales se haga una verificación. Y vamos obteniendo los valores. ¿Sí? Entonces, hasta ahora vamos en la parte en donde vamos mirando. Listo, entonces acá vamos procesando, pues acá todavía está ejecutándose, porque pues nos va a seguir dando pues todo. Entonces, para varios puntos vamos a mirar que los condicionales nos sirvieron para elegir esta parte. ¿Sí? Entonces falló para Pepe, recurriendo a búsqueda iterativa para T, para la temperatura de saturación. Encontró la temperatura de saturación en 392.04 Kelvin para la presión de 0,5 megapascales. Presión de saturación 0,5 con volúmenes varios. Nos va iterando cada una de esos condicionales, nos va iterando lo necesario para poder ejecutar la gráfica como la necesitamos, pero también nos da los valores y los puntos exactos donde encontramos un volumen y una temperatura, ¿sí? A la presión de 0,2 y eso sencillamente va procesando. Aquí miramos que un proceso isobara para 0,5, temperatura de saturación calculada de 392.04 Kelvin. ¿Okay? Tenemos una temperatura de saturación ranking exitoso para una temperatura de saturación de 392 0.04 Kelvin a una presión 0.5, un BL y un BG. Para partes de una sola fase, para presión de 0.5 molar. Y fallo para 1 megapascal, recurriendo a la búsqueda iterativa para la temperatura de saturación. Cada uno donde nos va a dar para cierto fallo, que es donde no vamos a encontrar la isóbara, nos va a buscar el valor, nos va a buscar todo. Entonces por eso se nos demora pues bastante en ejecutar esta parte del código. Y continuando pues acá nos dice, continuando con esto, nos ha llevado un poco de tiempo, pero básicamente pues es esto. Básicamente nos va a mostrar como que acá al recurrir que hay como un fallo recurriendo a la búsqueda, porque hay un dato que es importante, se devuelve mejor con la temperatura de saturación en 420.45 Kelvin para una presión de 1 megapascales y esta es una presión de saturación basada en la diferencia mínima, ¿sí? Entonces como tal el código nos va a ir sacando cada uno de los datos y pues finalizando vamos a agregar la gráfica que nos da el código cuando se termine de ejecutar, porque pues, son bastante valores que tiene que procesar y pues es un poco de demora, ¿vale? Hasta acá pues el tutorial.
Em, el código va a estar anexo para ustedes para que se haga su efectiva resolución. Obviamente tener en cuenta que eso son muchas cosas de código, entenderlo, saberlo, diferenciarlo y los arreglos que tienen que hacerse. Y saber lo de los arreglos prácticamente. Listo, eso fue todo. Muchas gracias.